Una libertad absoluta implicaría que las personas sean libres de aprender o de no aprender, y sin embargo el Estado hace obligatoria la enseñanza en los grados elementales, contrario a la libertad. Para comprender la situación actual de la educación pública en Colombia, es necesario indagar en los hechos y personajes relevantes, como también en las políticas que en gran medida han determinado su devenir. La figura de Darío Echandía es clave a este respecto, pues como ministro de Educación y como primer mandatario impulsó leyes y reformas trascendentales, además por sus ideas acerca del Estado Social de Derecho. Echandía es una persona que nace al final del siglo XIX, pero fundamentalmente es un hombre del siglo XX. El maestro Darío Echandía nace en 1897 en el Chaparral de los Grandes, esta ciudad, este municipio que ha dado realmente grandes juristas y personas como Antonio Rocha, como el doctor Alfonso Gómez. Se educa como los muchachos de su época, estudia en la escuela pública, un muchacho sumamente estudioso. Luego se traslada al Colegio de Araujo y Ramírez en Bogotá, termina sus estudios de bachillerato y luego su universidad en el Colegio Mayor del Rosario, donde realiza una tesis de grado que todavía es consultada por los abogados, que se denomina de la responsabilidad por los delitos y las culpas. Prácticamente el mejor estudiante de la Universidad del Rosario, era alguien que incluso en las noches ponía los pies en un platón con agua para no dormirse, para poder leer y estudiar más. Termina la carrera de Derecho muy joven, casi como a los 20 años, gran lector de los clásicos en su idioma original, leía en latín, leía en griego, en las lenguas muertas. Fundamentalmente un gran razonador, escéptico por naturaleza, una mezcla muy extraña entre Hegel y Santo Tomás. Echandía formó parte fundamental de lo que yo llamo la Escuela del Tolima. La Escuela del Tolima es una escuela de pensamiento, es una manera de ver el mundo, es una identidad que hubo entre una serie de colombianos inspirados por Alfonso López. Él estaba como llamado a eso, a ser un magistrado, cuando lo atropella un poco la política, sin que él lo estuviera buscando. Él fue una especie, como el personaje de Molière de médico a palos, él fue una especie de político a palos, o sea, político a pesar de él. Es nombrado por la Asamblea de Tolima como suplente del doctor Fabio Lozano Torrijos, que llegaba al Senado. Y cuando el doctor Lozano Torrijos debe atender el conflicto de Colombia con el Perú, el maestro Echandía ingresa al Congreso de la República, a la Cámara de Representantes, y es allí donde inicia esa gran vocación de político. En ese periodo del Congreso realmente empieza ya desde 1930 la Gran República Liberal, que vino a reemplazar la hegemonía conservadora, y esto produce una transformación total en el tema constitucional y en el tema social. Poco a poco hicimos el tránsito de esos derechos que llamamos de primera generación o individuales,
para consagrar también con nosotros algunos derechos sociales al trabajo. Echandía, vuelvo y repito, hay que ubicar dentro del contexto de la Revolución en Marcha, porque es lo que se hace ahí, es cambiar la Constitución. Y va a ser Darío Echandía como ministro de Alfonso López dentro de eso que llamábamos la Revolución en Marcha, la piedra angular para establecer o para afianzar esas nuevas concepciones e introducir tanto en la reforma del 36 como en la reforma del 45 esos nuevos aires y esos nuevos vientos. Él había sido incluso precandidato en el año 37, cuando se estaba terminando el gobierno de López Marejo. López quería que él fuera su sucesor. Y viene toda esa campaña contra Echandía. El Tiempo sacaba unas notas diciendo que Echandía era un provinciano, que era comunista, que no se sabía vestir. Echandía, hasta el fin de sus días, fue un tolimense raizal. Eso de que él habla así como hablaba un campesino en Chaparral. Él nunca dejó ese acento. Estaba en el Vaticano y hablaba con el acento de Chaparral. No podrá llamarse jamás culto un país, cualquiera que sea el brillo de las inteligencias que pueda ostentar en los estratos superiores de la sociedad, mientras una gran parte del pueblo se debata en las tinieblas del analfabetismo. Cuando Echandía fue nombrado ministro de Educación, formuló un eslogan diciendo que quería decir que su ministerio estaría comprometido con la democratización de la cultura. Y para eso había que abrirse desde el punto de vista intelectual y político. La importancia de esta reforma, si uno lo mira desde el punto de vista de la educación, se garantiza la libertad de enseñanza, pero a su turno el Estado intervendrá en la inspección y vigilancia de esa educación. También se señaló, contrario a lo que se decía en la del 86, que la educación sería gratuita y obligatorio en el término que fijara la ley. Por primera vez empieza a hablarse de la obligatoriedad de que la educación fuera no solamente gratuita, sino a unos niveles mínimos de primaria. Y en 1935, cuando el doctor Echandía es nombrado ministro de Educación, y como tal firma la reforma del año 36, la reforma constitucional. Y de hecho, democratizar la cultura significó, en el gobierno de López y en el ministerio de Echandía, significó preparar gente, ampliar la cobertura educativa y además incrementar número y la calidad de los maestros. Las escuelas normales en ese periodo tuvieron un gran impulso por parte del gobierno, del presidente de la República, del ministro de Educación para abajo. Se aprobó la creación de los famosos profesores rurales ambulantes, que eran unos profesores que enseñaban en la zona rural la higiene, los principios básicos de industria, de comercio. Paralelamente a los maestros rurales ambulantes se crean las granjas escolares. De inmediato entonces se crean también lo que se llamó los comedores escolares. Para eso destinó el gobierno por primera vez un gran presupuesto de 6 millones de pesos. Echandía hizo un paso por el Ministerio de Educación muy difícil de superar. Si bien se encerraba en su biblioteca para formular los planes educacionales, cuando los estaba pensando recorría el país, de manera que no era el plan finalmente no era el producto de un intelectual encerrado en su biblioteca, sino de un colombiano compenetrado con su país. La otra parte importante es que en ese ministerio el doctor Echandía dictó un decreto en el cual se impulsaba el estudio de carreras técnicas, porque pensaba que preparándolo en materia de presupuesto, en materia de economía, los jóvenes iban a poder no solo saber el rol que se debían desempeñar en una empresa, sino crear nuevas empresas. Como profesor de filosofía del derecho en la Universidad Libre, en el externado, en la Universidad Nacional, era la concepción de la educación no confesional,
no una educación fundada en la capacidad que se desarrolla el estudiante para memorizar, sino para razonar. Yo diría que Echandía y todas sus intervenciones públicas, hasta sus entrevistas, eran como cátedras universitarias. No es sino mirar cómo despertaba ya al final de sus días todo el interés con la cátedra que está publicada de Hegel a Marx. Y Darío Echandía juega también papel importantísimo en todo lo que fue el Frente Nacional. Yo no creo que Darío Echandía estuviera muy convencido, porque necesariamente implicó el marginamiento de todos los que no fueran o militaran en los dos partidos tradicionales. El 9 de abril, los liberales en quien primero piensan es en Echandía, y es cuando él pronuncia su famosa frase del poder para qué, que la gente cree que Echandía era un estúpido, que un ignorante, que no sabía para qué el poder. Desde luego sabía para qué era el poder, pero que se preguntara en esas circunstancias el poder para hacer qué. Desdeñaba el poder, casi que sentía un desprecio infinito por el poder. Alberto Lleras le ofrece la gobernación del Tolima, que era como impensable que alguien que ya había sido presidente aceptara la gobernación de su departamento. Y Alberto Lleras dice, no hay mejor aporte que el gobierno nacional le pueda dar al Tolima en este momento que nombrarle al maestro Echandía gobernador. El discurso famoso cuando se posesiona, primer gobernador del Frente Nacional, en donde él pronuncia esa célebre frase de que quiere que sus paisanos vuelvan a pescar de noche, que es una forma de decir que se sientan seguros. No es la seguridad de ahora, de que uno es seguro si tiene un tanque del ejército al lado, sino la seguridad derivada de la cultura de la tolerancia y la cultura de la convivencia. En eso también se nota el mensaje de educador de Echandía. La gran ventaja del maestro Echandía es que primero tenía una sólida formación académica, una sólida formación moral, y que su vida fue el reflejo de esa actividad, es decir, que fue un hombre que vivió y actuó conforme a su pensamiento. Decíamos 50 años, y fue 50 años que Darío Echandía estuvo ejerciendo el poder. Tal vez el tolimense más parecido a sí mismo y al mismo tiempo el colombiano más auténtico. Yo creo que el papel de Echandía como educador no es tanto como ministro, sino como hombre de Estado, porque es que no se educa con la vida, se educa con el ejemplo. La magnitud de las obras de la cultura humana se mide por el volumen de los obstáculos que han de ser superados para cumplirlas.